Leemos hasta el verso 11. Bienvenidos todos, amén. Bienvenidos todos en el nombre de Jesús. Y vamos a darle gracias a Dios porque nos trajo y bueno, estamos delante de su presencia. Génesis 37, Génesis 37 hasta el 11, amén. Hasta el verso número 11. Agradecemos a los hermanos que han venido a la oración en estas madrugadas y bueno, rogamos sus oraciones porque estamos orando por las directivas también, amén. Vamos a leer antifonalmente. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esa es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José, a su padre, la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos los hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oí ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Leamos. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Amén. Soberano Señor, invocamos tu nombre. Te damos gracias por tu palabra que hemos leído. Señor, inspíranos, danos entendimiento, sabiduría, edifícanos, exhórtanos, Señor. Reconfórtanos con tu palabra y que tu palabra sea glorificada en mi vida. Háblanos conforme a tu misericordia, Señor, en el nombre de Jesús. Pedimos tu bendición, Señor, en esta hora. Aleluya. Demos alabanzas al Señor, al nombre de Jesús. Gloria al Señor. Tomen asiento, por favor. Bueno, cuando algunos jóvenes estudian y más o menos están en noveno o en octavo finalizando, creo que a veces dan una materia que le llaman orientación vocacional, donde los preparan o les informan o le muestran varias opciones que puedan escoger y que se puedan identificar qué es lo que quieren estudiar. Depende de lo que hay en el colegio, y hay instituciones donde hay medias técnicas donde estudian y salen con un poco de conocimiento para seguir estudiando más adelante, ¿cierto? Eso lo llaman pues orientación vocacional o media vocacional en algunos colegios, y algunos psicólogos o sociólogos y personas estudiosas a veces lo llaman también proyecto de vida estudiantil, donde preparan a los jóvenes para que se definan, ¿cierto? Y no simplemente pues estudien por estudiar, sino que tengan un gusto por lo que van a ejercer o lo que van a estudiar. Eso lo hacen secularmente en el mundo con la gente, ¿cierto? Pero qué tan importante que nosotros como creyentes, hermanos, no solamente estemos aquí en la iglesia por estar. Usted aquí en la iglesia también tiene que tener una proyección
¿cierto? ¿Por qué se bautizó? ¿Para qué se bautizó? ¿Para qué está en la iglesia? ¿Y a dónde quiere ir? Pero también a dónde lo quiere llevar Dios. Amén. Gracias a Dios porque usted y yo cada día venimos, alabamos, adoramos, glorificamos al Señor y eso está bien, ¿cierto? Y gracias a Dios por eso. Pero también dentro de la vida cristiana deben de haber propósitos y una proyección, ¿cierto? El salmista dijo algo muy importante hablando de que Dios tenía un propósito con él, y dice, creo que es en el Salmo 138, donde él habla sobre el propósito que Dios tiene. Y Dios con cada persona pues tiene propósitos dependiendo de la fidelidad y de la relación que se tenga para con Dios. Pero usted, hermano, sea joven, anciano o sea una persona ya pues de edad, usted también dentro de la iglesia, hermanos, amén, debe tener propósitos. Dice Jehová, Salmo 138, verso 8, Jehová cumplirá su propósito en mí, amén, y con todos los hombres a los cuales Dios llamó, hermanos. Dios les trazó un propósito, tenía un propósito con ellos, y de igual manera nosotros estamos aquí por ese gran propósito de Dios. Primero, de salvarnos, amén, y de segundo, pues también aquí en la tierra pues también tiene grandes propósitos, y dentro de esos propósitos podríamos hablar de las bendiciones que Dios tiene para con cada uno de nosotros, amén. Y bueno, usted me dirá, hermano, yo no soy joven, yo ya soy un viejo de 30, 40, 50 años, y ya qué voy a hacer en la vida, ¿cierto? Yo ya que voy a, ni estudio me dieron, ni tengo nada. Pero si usted se mantiene fiel, hermanos, hermana, en la iglesia, así usted puede, diga, pues ¿qué voy a hacer a estas alturas ya, a esta edad? Estudiar, trabajar con alguna situación, y aunque de pronto tenga como imposible de ver las cosas, pero la fidelidad que usted tenga para con Dios y el propósito que usted tiene para con Dios, hermanos, pues Dios lo va a ayudar a cumplir, amén. Así usted diga, no, es que yo a esta edad, un ejemplo, que usted tenga entre una edad que oscile entre los 40 y 50 años, no, yo ya he fracasado ya. He tenido un fracaso en el matrimonio, he tenido un fracaso y he perdido económicamente y estoy mal, pero aún continúo en la iglesia, amén. Y quizá si fracasó y pasaron situaciones de tipo inmorales y de cosas y situaciones en su vida, pero si todavía estamos en la iglesia es porque Dios todavía lo ama y tiene propósitos con usted. Pero depende de su edad, ¿cierto? Y depende de su fidelidad para con Dios, hermanos, pues qué tan importante que sí se trace un propósito en el Señor. Los propósitos en la vida nos van a ayudar a mantenernos fieles, a mantener nuestra mente ocupada, y a por muy imposible que sea su pensamiento o su deseo, usted puede llegar a lograr, a tenerlo. ¿Sí me hago entender? Se necesita de que sea fiel para con Dios. Si usted es fiel a Dios, Dios va a ayudarlo. Y yo encuentro, hermanos, dos ejemplos en la Biblia que nos van a ayudar a ilustrar acerca de lo que estamos hablando, ¿cierto? Entonces, no importa la edad que tenga, amén, y si ya está en la iglesia, ¿cierto? Pero que su propósito de aquí en adelante sea ser fiel a Dios. Dios dijo, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo, y el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Entonces depende de la fidelidad
que usted tenga para con Dios, hombre, usted puede servirle al Señor. Amén. Dios lo podrá bendecir a usted con cualquier emprendimiento sencillo que sea, y Dios lo bendice y lo ayuda. Amén. Pero es importante de que usted sea fiel a Dios. Amén. Su proyecto de vida ya de ser cristiano, listo, ese es mi estilo de vida ya. Por ejemplo, yo a estos 48 o 49 años que voy a cumplir, yo no puedo decir, no, voy a ponerme a estudiar tal carrera, tal ingeniería, tal cosa, tal. No, yo ya estoy definido en mi proyecto de vida, que es ser cristiano, ser hijo de Dios. Y en ese ser cristiano, ser hijo de Dios, me ha dado Él la oportunidad de servirle en el ministerio. Listo, vamos a mirar hasta cuándo vamos a seguir, ¿cierto? De que no sea un estorbo ni para la iglesia ni para la administración. Bueno, nos mantenemos ahí, y de seguro, hermanos, pues en ese proyecto de vida cristiana que tenemos, Dios, hermanos, en nuestra vejez seguirá con usted ayudándolo. No, que uno ya tan vieja, tan viejo, ya qué va a hacer uno y qué va a hacer. No, ya usted se definió por su proyecto de vida de ser cristiano, de ser fiel a Dios. Sígase manteniendo fiel a Dios, que Dios va a cumplir en usted su vida, su propósito, y no lo va a dejar y no lo va a desamparar. Amén. José quizá no tenía, ni le habían enseñado proyecto de vida, ni propósitos, ni como cuando uno le dice, estudie mi hijo, estudie, haga esto y haga lo otro, mire, y no. Pero seguramente su padre, José, le había hablado mucho de Dios, le había hablado como buen padre, pues le había hablado. Y dice la palabra del Señor que cuando se comienza a hablar de la historia de José, dice que José tenía 17 años, dice allí la Biblia. Siendo José de edad de 17 años, dice que estaba allí apacentando las ovejas, era como el mandadero del papá y de los hijos, ¿cierto? Y pues amaba Jacob a José. Y José, sin saber ni entender ni comprender nada de la vida, porque a veces en esta edad, ¿cierto? Bajo esa cultura, José pues no sabía nada de cosas ni nada. Dice la Biblia que estaba allí con sus padres, estaba aprendiendo quizás a trabajar la ganadería de las ovejas, del ganado entonces de ovejas, y dice que comenzó a soñar, y aunque él pues lejos de tener proyectos y propósitos, pero Dios sí tenía con él un propósito, Dios sí tenía con él un proyecto. Amén. A veces nosotros no sabemos ni entendemos, y Dios tenía un proyecto dentro de la profecía que se había declarado a Israel, a Jacob. Dios le dijo a Abraham que su descendencia iba a pasar en Egipto, que iban a estar 430 años allá en Egipto, y que iba a pasar, y dentro de esa profecía y dentro de esa visión y dentro de ese futuro que Dios vio ahí anticipadamente a Israel, vio que ellos iban a pasar cierto tiempo, y entonces Dios usó a este muchacho de 17 años que estaba empezando a vivir, que apenas estaba aprendiendo como que los oficios de la finca, del ganado, de todo eso. Y dice la palabra del Señor entonces que comenzó a soñar sueños que ni él entendía, y que sus otros hermanos y su papá y su mamá decían, pues
lo que usted está queriendo decir de pronto, de acuerdo a lo que soñó, es que sus hermanos se van a inclinar a usted. Es que yo voy a ir como que a inclinarme a usted, pero ¿qué le pasa? Eso no es solamente pues como un sueño. No entendía, pero era el propósito que Dios tenía con José. El propósito que Dios tenía con Israel, porque dice la Biblia, si usted lee toda la historia, que iba a haber una gran hambre en la tierra y que se necesitaba entonces que hicieran algo y poder almacenar algún alimento, porque iba a haber mucha hambre en la tierra. Como iba a haber abundancia, y la abundancia entonces anunciaba una escasez, pero para José llegar a cumplir ese sueño, o para José como que visionarse en ese sueño que tenía, dice la Biblia que intentaron matarlo, lo echaron en el foso, por allá en un pozo, lo llevaron de esclavo a Egipto. El capítulo 39 de Génesis dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Y dice la Biblia: mas Jehová estaba con José. Estuvo allá en el pozo, estuvo allá en contra de sus hermanos, se fueron en contra de él, pero la Biblia dice: pero Dios estaba con José. Amén. Y Dios estaba cumpliendo el propósito. Y aunque no se entendía en el momento, y dice la Biblia que allí por ser fiel José a Dios, por guardarse para Dios, por guardar los principios que le había enseñado su padre, fue a parar a la cárcel por no acostarse con la mujer de Potifar. No dice cómo se llamaba, pero todos los días con la cantaleta: venga, duerma conmigo, acuéstese conmigo, oiga José. Y bueno, no quiso, hasta que le dio rabia y lo mandó a la cárcel. Dice allí, usted lee la historia, y entonces armó alguna tramoya, y dice que tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero mire, verso 21: pero Jehová estaba con José, aún en la cárcel. Entonces no quiere decir que toda la vida desgraciada que usted diga que esté llevando, que toda la vida paupérrima que usted esté llevando, que toda la vida con dificultades y situaciones y ¿por qué? Pero Dios sigue con usted. Amén. Así que usted no puede decir: hermano, es que yo soy cristiano y ¿por qué me pasa esto? Hermano, y es que yo ¿por qué me tiene que pasar esto? Y por ser fiel a Dios y por hacer las cosas correctas, pues puede que el enemigo esté haciendo algo, pero lo importante, amén, es que Dios está con usted. Siga haciendo lo bueno, siga haciendo lo correcto, siga siendo fiel a Dios. Amén, que Dios está con usted allí para ayudarlo, para bendecirlo. Y como dice la Biblia, todo tiene su tiempo. Y tiempo y ocasión Dios le dará de sacarlo de allá del foso y levantarlo, de sacarlo de la cárcel y ponerlo en el lugar donde Dios quiere colocarlo. Amén. Pero a los 17 o 20 años este muchacho no fue gobernador. Pasó mucho tiempo y estuvo en la cárcel. Y por allá hay una expresión, hermanos, por allá hay una expresión
donde dice que Dios se acordó de José, que Dios se acordó, y uno piensa, bueno, es que Dios se había olvidado de José. No, sino que el tiempo de Dios para cumplir el propósito específicamente, amén, ese tiempo para cumplir específicamente ese propósito que Dios tiene para con nosotros, se llega el momento en donde Dios entonces listo, da a cumplir entonces el propósito y todo lo que Dios tiene preparado, hermanos, para con cada uno de nosotros, pues Dios hace que se cumpla. Amén. Dice en Génesis 40:14: acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, te ruego que uses. Y no, pasó mucho tiempo y nadie se acordaba de él. Pero aunque nadie se acordaba de él, hermanos, aunque nadie podía, entonces Dios estaba con José. Eso es lo importante, hermanos, que Dios esté con cada uno de nosotros. Y no cuestione a Dios cuando esté muy mal, o cuando esté enfermo, o cuando esté pasando necesidad. Amén. Que Dios llegará el momento en donde Dios lo pondrá en un lugar alto. Amén. En el capítulo 41, verso 37, dice: cuando José interpretó el sueño, dijo Faraón, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos otro hombre como este, quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. ¿Nunca pensó eso José? No, yo voy a estudiar para ser faraón, yo voy a estudiar para ser ministro, yo voy a estudiar para... No, se mantuvo fiel, se mantuvo temeroso, y pudo pecar y acostarse con esa vieja, y pudo hacer lo que nadie lo veía, nadie le estaba diciendo: ya fue a culto, ya oró, ya se levantó. No había nadie, pero había unos principios, había un temor, donde él se mantuvo. Y Dios vio todo eso, y por eso la Biblia declara que Dios estaba con él. Dios tenía un propósito con él, y Dios lo acompañó y lo puso allá y lo llevó hasta ese lugar. Amén. Y qué tan importante, hermanos, jóvenes, que podamos entender. Si usted se bautizó joven en la iglesia, adolescente o joven o como sea, la recomendación, según miramos aquí en la palabra, es que te mantengas fiel, porque Dios con usted tiene propósitos, tiene proyectos. Pero manténgase en la iglesia y manténgase fiel a Dios. Amén, porque Dios tiene... Ahora usted podrá decir: bueno, yo tengo mi propósito, yo quiero ser un ingeniero, yo quiero ser un capitán de vuelo, o yo quiero ser un médico, yo quiero ser tal cosa. Bueno, muy bien, manténgase en esa fidelidad para con Dios, que Dios lo va a ir acompañando y Dios lo va a ir llevando. Amén. Y que usted en eso que quiera y en eso que quiera hacer, usted pueda ayudar. No tanto yo quiero hacer esto porque quiero deleitarme en lo que yo quiero. Bueno, sí, está bien, pero también que todo eso que tú quieras pueda glorificar a Dios, pueda engrandecer a Dios. Amén. Y hay otra historia en Jueces. En el capítulo 13 hablamos de Sansón.
Y nos dice entonces que los jueces, hermanos, nos hablan de todas las veces que Israel pecó, pero que Dios levantaba líderes para liberar y salvar al pueblo de Israel. Y Dios levantó un muchacho. Dice que una mujer estéril que no podía dar a luz, se le apareció un ángel y le dijo: vas a quedar en embarazo y vas a tener un hijo. El esposo, que se llamaba Manoa, el papá de Sansón, hicieron todo esto. Pero mire lo que dice la palabra. Me gusta mucho lo que dice aquí en el verso 4, Jueces 13:4. Ahora pues no beberás vino ni sidra ni comas cosa inmunda, pues he aquí concebirás y dará a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Ya Dios trazó un propósito con el muchacho. Ya Dios quería algo. Y vamos a suponer y vamos a traerlo a la época cristiana. Listo, lo presentaron al Señor, lo trajeron, gloria a Dios, le pedí este niño, esta niña, y bueno, es para el Señor, ¿cierto? Y Dios tiene un propósito. Y tenía un propósito entonces con Sansón, con ese niño. No pasará navaja, no comerá, no beberá vino ni sidra. Es decir, ya era consagrado desde el vientre de su madre. Y dice el verso 24: y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. ¿Y qué más dice? Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en los campamentos de Dan entre Sora y Escol. Dios estaba con ese muchacho y comenzó a bendecirlo y comenzó a usarlo y comenzó a hacer cosas grandes. Pero llega el momento en donde Sansón, ya de su propia voluntad, de su propia cuenta, comienza a hacer cosas que no eran agradables a Dios. En todas las hazañas que hizo Sansón, dice: y el espíritu de Dios vino sobre Sansón, y el espíritu de Dios con Sansón. Dice Jueces 14, verso 19: y el espíritu de Jehová vino sobre él, sobre Sansón, y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma. Y usted mira todo lo que hace Sansón, todo lo bueno para salvar a Israel. Dios estaba allí, pero hacía cosas que no eran del agrado de Dios. Y uno dice: bueno, pero ¿por qué entonces por qué Sansón haciendo lo que no agradaba a Dios y Dios estaba con él? Porque hay gente que es así. Oye, y ese como predica y está en pecado, y ese como hace y es más malicioso, tiene una mirada así y ese que hace y es así y es así. Dios respaldando su palabra, porque la palabra de Dios es limpia, Dios es puro, su evangelio. Pero a veces nosotros nos pervertimos y hacemos cosas que no agradan a Dios. Y Dios respalda la palabra. Y Dios estaba respaldando ese propósito y ese voto que desde el nacimiento se había hecho con Sansón. Sería nazareo, es decir, consagrado, sería dedicado para Dios. Dios lo va a usar, Dios lo va a bendecir para salvar a Israel. No era propósito de Dios que Sansón terminara como terminó,
¿Cómo terminó? Sin ojos, por allá esclavizado, ¿cierto? Y lo último que hizo fue morir con un poco de filisteos ahí. ¿Ese sería el propósito que Dios quería? Oiga, yo quiero que este Sansón le saquen los ojos a una vieja y lo ponga. No. Propósitos correctos, buenos, que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Pero nosotros en ese transitar de la vida, en ese caminar de la vida, tomamos decisiones si hacemos lo bueno o hacemos lo malo. Si nos tiramos la vida y si nos tiramos el propósito de Dios. Hombre, yo quería bendecir a este hombre, yo quería bendecir a este muchacho, yo quería que este fuera pastor, yo quería que este fuera misionero, yo quería que esta fuera esposa de pastor, yo quería. Pero mis decisiones, mi pecado, mis malos propósitos me llevaron a desviarme del camino que Dios me había trazado. ¿Sí me hago entender, hermanos? Eso ha pasado con muchos muchachos, hermanos, líderes y personas tremendas, pero que, y usted y yo que estamos comenzando la vida, o usted joven, que yo no sé cuánto tiempo lleva a ser bautizado o de estar aquí en la iglesia, qué tan importante que no se desvíe del propósito que Dios le ha trazado, porque seguramente con usted Dios tiene propósitos grandes, cosas especiales. Ya nosotros vamos de salida, ya vamos dejando, y ya Dios va a utilizar, va a usarlo. Pero es usted, ese joven, ese niño, ese adolescente, usted que se está levantando, manténgase en santidad. No tiene por qué estar pecando ni haciendo lo malo a través de la tecnología y de las redes sociales, pensando que nadie lo está viendo, pensando que nadie me ve. Y créame que el Dios de allá de Sansón, de José, de David, es el mismo Dios que tenemos hoy. Así haya tecnología y así haya moda y haya lo que haya, pero Él mismo, dice la palabra, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos, y sigue teniendo propósitos. Dios con usted tiene un propósito. No te salgas del propósito de Dios. Algunos se salieron y quizá Dios pudo hacer con ellos cosas grandes, y hizo cosas grandes y ponerlos por allá en alto, pero ya. Y ya entonces como que tenemos que mirar otra cosa, y como que ya el fracaso. Eso le pasó a Sansón, diferente a lo que pasó con José. José murió lleno de vida, sus huesos los sacaron de allá, y quedó en la historia registrado todo lo que José hizo, ¿cierto? Pero también lo que hizo Sansón, cómo murió, cómo comenzó a pecar, cómo comenzó a tomar malas decisiones. Y sería, mis hermanos, hay un texto acá que me llama la atención, que dice, mire bien, Jueces 14, descendió Sansón a Tinat y vio a Tinat a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo: yo he visto en Tinat una mujer de las hijas de los filisteos, yo te ruego que me la tomes por mujer. Su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas a tomar una filistea o de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta mujer porque ella me agrada, me gusta. ¿Cierto? Una filistea. No, yo quiero ella. Pero mire lo que dice allí: mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban a Israel. Ojo, miren lo que les voy a decir.
pero es que eso venía de parte de Dios. ¿Qué venía de parte de Dios? De parte de Dios venía el propósito que él buscara ocasión de buscar pelea y de meterse allá y crear conflicto para liberar a Israel. Pero no de esa manera, no usando el pecado, si me hago entender. Pudo haber sido de otra manera que buscar ocasión, pero tenía que ser para acostarse con una vieja de esas, con una filistea. No, sus papás le dijeron: es que usted, un ejemplo, no hay en la iglesia, porque tiene que buscar un egipcio, porque tiene que buscar un filisteo. Porque tiene que mirar allá un mundano, un peludo, un marihuanero, un vicioso. Porque tiene que no, es que no hay. No, es que no me dicen nada. Esos anacletos y foros no me. Pues pídalo al Señor. Entonces el propósito no era, si me hago entender, hermanos, muchachos, el propósito no es que esto viene de parte de Dios. ¿Será que es de parte de Dios entonces que Sansón se fuera a pecar con una filistea? No, el propósito de parte de Dios era que sí buscara ocasión, pero no a través de pecar. ¿Si me hago entender? No, yo quiero salir a evangelizar, y para salir a evangelizar entonces voy a ir a las cantinas y me voy a meter allá y voy a andar con toda esa gente. No. Entonces es importante que nosotros podamos entender eso, hermanos. Podamos entender, Dios sí tiene un propósito, amén. Y qué tan importante que usted se mantenga en ese propósito, porque Dios tiene con usted algo proyectado. Amén. Y pastor, ¿y qué voy a hacer? No. A mí me llama la atención la historia también de Samuel, porque Dios llamó a Samuel y Dios no había conocido, Samuel no había conocido a Dios, perdón. Samuel no sabía quién era Dios, no sabía, no. Estaba ahí ministrando, oiga, estaba sirviendo, estaba haciendo cosas en el templo y no había sentido a Dios ni sabía quién era Dios, y por allá Dios lo estaba llamando y él estaba pensando que era Elí quien lo estaba llamando, y Dios tenía ya un propósito trazado con ese muchachito Samuel. Amén. Pero lo importante aquí, jóvenes, es que te mantengas. Amén. Y si estás en un camino como el de Sansón, que andas haciendo cosas que no agradan a Dios y aún así Dios te guarda y aún así Dios te bendice, pues tenga cuidado, que puede pasarle como le pasó a Sansón. Mire bien lo que dice capítulo, finalizando en el capítulo 16, verso 20. Ya estaba allí enredado con Dalila, con la hermana Dalila o el hermano Dalilo. Ya estaba ahí enredado, ya estaba embelesado allí. Ella hizo que se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre que le rapó las 7 quejadas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pero su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero, aquí está el pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Entonces hacía lo bueno, Dios lo usaba y así, y sus mentiras y sus cosas y sus acostadas con esas personas de por allá y todos esos lugares, y haciendo, y por allá cansado, Dios le daba las victorias y ahí estaba, pero haciendo cosas que no agradaban a Dios. Y llegó el momento en donde cayó entonces en manos de Dalila.
Le descubre el secreto y dice, bueno, esta vez me voy a escapar como las demás veces, pero él no sabía que ya, y sería que es que Dios lo escogió, lo llamó, le trazó un propósito para Dios después dejarlo. No, Dios a usted no lo llama y después lo deja tirado por allá. Más bien dejamos nosotros tirado a Dios, abandonado a Dios, que Dios dejarnos a nosotros. Entonces dijo, no, esta vez me voy a escapar como las otras veces, pero no se había dado cuenta entonces que ya Dios se había apartado de él. Estamos a tiempo, muchachos, jóvenes. Si haya cometido algún fracaso, algún error, alguna situación, Dios sigue siendo bueno para meternos otra vez en el propósito y en el proyecto y a donde Dios nos quiere llevar. Déjate llevar por el Señor. Y cuando tú te dejas llevar por el Señor, no vas a ser un fracasado en la vida cristiana. No vas a ser un fracasado en lo que emprendas. No vas a ser un fracasado en lo que estudies, porque ahí va Dios contigo. Estudie lo que estudies, lo que tú quieras, pero ten presente a Dios sobre todas las cosas, porque Él te va a ayudar en eso que vayas a emprender, en eso en que vayas a estar. Pero mantente ahí en la presencia de Dios. Esfuérzate en ser fiel a Dios, que Él no te va a abandonar. Amén. No te va a abandonar. Vamos a dejar hasta aquí, hermanos. Y queremos orar por usted, joven, por usted, hermano. Si Dios, no piense, no, hermano, ya sí, Dios me usaba cuando predicaba, cuando oraba, cuando ayunaba, pero ya Dios no. No, Dios todavía está contigo. Dios todavía. El hecho de que estés vivo, el hecho de que respires, el hecho de que te mantengas, el hecho de que hayas venido hoy, Dios todavía está contigo. Hermano, pero fracasé. Hermano, pero cometí errores. Hermano, pero ya he tenido fracasos. Puedes volver a empezar en el Señor, porque en el Señor no es tarde volver a empezar. Y volver a encaminarte y volver a meterte en el propósito y el camino que Dios te tiene. Amén. No es tarde. Y si te has mantenido allí, dale gloria a Dios y mantente ahí. No sé la edad que tú tengas, aleluya, no sé la edad y el tiempo que tengas en el Señor, pero de seguro Dios tiene algo trazado para ti. Y con el tiempo vas a descubrir, y con el tiempo te vas a dar cuenta lo que Dios hará en tu vida. Pero es necesario que te mantengas en el propósito de Dios, en esa proyección que Dios te quiere llevar. Dios te quiere llevar y te quiere mantener en un lugar alto. Déjate llevar por Él. Vamos a orar en el nombre de Jesús por usted, joven. No sé cuál sea su propósito, su proyecto, lo que usted quiera hacer, pero yo te invito para que pongas eso en la presencia de Dios, para que pongas tu vida más que tu deseo, tu propósito, tu sueño, más que tu carrera, más que lo que quieras hacer en este tiempo de vida que Dios te va a dar. Más que todo eso, pon tu vida en la presencia del Señor, que Dios te va a ayudar. Allí donde estás, levanta tus manos, o si quieres venir aquí al altar, vamos a orar por usted. Aleluya. Dios todavía tiene propósitos con cada uno de nosotros. Invoquemos el nombre del Señor Jesús. Padre celestial, Señor, aquí está mi vida. En el pasado cometí muchos errores. Me salí, Señor, del propósito tuyo. Tú tenías grandes cosas conmigo, Señor. Y por mis errores, por mis faltas, por mis malas decisiones, Señor, perdí la oportunidad. Pero aquí estoy, Señor Jesús. Quiero continuar, Señor, mi vida cristiana. Quiero mantenerme en el camino. Quiero seguir contigo, Señor, en tu presencia. Oh soberano Dios, ayúdame.
en medio de las decisiones, en medio, Señor, de las decisiones que tengo que tomar, yo quiero colocarte ya a ti, Señor Jesús, en mi primer lugar. Quiero dejarte mis sentimientos, mis emociones y mis decisiones, Señor, que voy a tomar de aquí en adelante. Si ya se ha acabado este año 2022, Señor, y aún me tienes con vida, yo te ruego que me ayudes a mantenerme en el propósito tuyo, en el nombre de Jesús. Ayuda a cada joven, cada adolescente, cada hermano y cada hermana, Señor, que ha venido hoy. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Señor, estamos